Muy buenas tardes ya. Como siempre, agradeciéndoles mucho por su tiempo, por su atención, por ayudarnos a reverberar los temas que estamos tratando en la Junta de Coordinación Política. En esta ocasión tuvimos una rueda breve, tuvimos una Junta de Coordinación Política breve, pasamos por muchos de los temas que son de seguimiento, pero nos concentramos en uno en particular. Miren, como ustedes saben, la semana pasada, unánimemente, todos los grupos parlamentarios instalamos un grupo, así le denominamos, de vigilancia de las próximas elecciones. Este es un grupo que nos parece a todos, ha generado mucha expectativa por lo que significa. Y nosotros estamos muy listos y muy resueltos a darle toda la sustancia posible a este grupo de vigilancia, por varias razones. Primero, porque como lo hemos venido mencionando, no es el único tema, pero pues claro que quizás sí es el más importante, el tema relativo a la seguridad, a la integridad de todas las mujeres y los hombres, de cualquiera que sea su partido, o si es que son candidatos o candidatas independientes, para efectos de que puedan llevar a cabo su campaña sin temer por su vida, no por si ganan o pierden una diputación, sino el que puedan hacerlo sin temer por su vida, como solía ser en este país, en donde una lucha democrática era acercarte a las comunidades y que te conocieran y pedir el voto y te lo puedes ganar o no, pero no te estabas jugando tu vida, que es lo que lamentablemente trienio tras trienio nos vamos dando cuenta que cada vez es un tema peor, que cada vez es un tema al que más niveles de violencia se está llegando y que es un tema que, lejos de considerarse que está quedándose atrás, es un tema, insisto, que cada vez se está acrecentando más. Entonces, nosotros hemos acordado que en la Junta de Coordinación Política todas las fuerzas políticas nos organicemos para que hagamos un llamado no solamente a las fuerzas políticas, no solamente a todas las mujeres y hombres que aspiran a algún cargo de elección popular, sino literalmente a todas las personas. De ahí, a nuestro juicio, la importancia de tener estos espacios de comunicación como esta rueda, literalmente, como lo digo, para llevar el mensaje lo más lejos posible a la ciudadanía, que nos avisen, que nos informen en esta comisión de vigilancia cuando están generándose amenazas. Miren, ¿qué es lo que tristemente pasa en este país con temas de la delincuencia organizada? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente simple y sencillamente ya no se anima a denunciar. Les afirmo que la cifra negra es más grande que nunca en este país. Entiéndase la cifra negra, todos los delitos que no se denuncian. Y que por eso luego nos quieren vender que han disminuido los delitos. No, lo que pasa es que ha aumentado la cifra negra. La gente que dice, ni loco voy a denunciar. Pues denuncio. Y saben perfectamente quién soy y dónde vivo y quiénes son mis seres queridos. ¿Qué voy a estar denunciando, hombre? Nosotros queremos habilitar este grupo de vigilancia de las elecciones en este primer tema para todas aquellas y aquellos aspirantes que incluso de manera anónima nos avisen a este grupo de vigilancia cuando están siendo objetos de amenazas. Nosotros sabremos manejar el tema con la discreción, incluso con el anonimato, pero también entendemos que de nada va a servir que exista esta comisión de vigilancia si solamente hacemos un recuento. Es horrible lo que voy a decir, pero es la verdad. Si solamente vamos haciendo un recuento de cuántas personas han perdido la vida, entonces no sirvió de nada este grupo. Este grupo sirve si antes conocemos de esas amenazas, para que las visibilicemos y para que le digamos al gobierno dónde tiene que triplicar su atención. Esa es la intención de este grupo de vigilancia de las elecciones y ojalá la gente se anime a denunciar. Por supuesto que se ocupa que en este país, una vez que alguien haya denunciado, pues se le defienda. Eso es lo que realmente se ocupa. Pero nosotros con nuestro, insisto, granito de arena como Cámara de Diputados y de Diputadas, en unanimidad de grupos,
estamos haciendo esta convocatoria para que no solamente sea una nota, para que sea literalmente, lo he dicho muchas veces, una visibilización a nivel nacional, por si alguien siente que eso le ayuda en su integridad, y sobre todo para que nosotros en el acuerdo, pues así lo digo tal cual, que tuvimos con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Rosa Isela Rodríguez, nosotros podamos también avisarle a ella que sí es quien dispone de seguridad pública para poder poner atención específica y cuidar a aspirantes, mujeres y hombres. Básicamente en torno a eso giró a nuestra Junta de Coordinación Política, y si hubiera alguna pregunta o comentario estaríamos a sus órdenes. Sí, gracias, presidente. La primera pregunta es de Antonio López, del Universal. Mi Toño. ¿Cómo estás, presidente? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vicecoordinador. Preguntar, ya comenzó el debate de estas propuestas presidenciales. ¿Cómo viste tú el primer foro, presidente? Vimos por ahí que se habló de imparcialidad, y vimos por ahí que fue un directivo de la CFE, por ejemplo, hablar de la reforma eléctrica. ¿Cómo lo viste y cómo esperas que se desarrolle el resto de los foros? Eso en el primer tema. Y en el segundo, hablando también de estas propuestas, pues ¿qué opinión te merece esta postura de Ignacio Mier? Dice que Morena pues va a estar defendiendo la eliminación de pluris y también la desaparición de la reelección legislativa. ¿Qué opinión te merece? Gracias. Gracias, Toño. A ver, primero decirte, hermano, que en efecto, mira, nosotros no vemos mal que haya alguien que en un foro de diálogo se plante con su postura. Al contrario, por nosotros mejor, porque entonces contrastamos realmente las posturas. Y bueno, se plantó a nombre, como tú bien dices, de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, con su postura, la que todos sabemos, no es sorpresa para nadie. Pues ellos quisieron lanzar su reforma constitucional en materia energética, que no pasó, y que sabemos todos que ha pasado posteriormente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Total, no pasó. Nosotros incluso, te diría, insisto, vemos con beneplácito que se planten las posturas. Nosotros también, lo voy a decir, querido Toño, nosotros vamos a seguir en este ejercicio de foros por el diálogo, porque lo dijimos desde el día 1. Esto es responder la segunda parte de tu primer pregunta, porque el diálogo es algo que ocupa México, y porque además es por lo que nos pagan, por dialogar. Entonces, nosotros vamos a seguir en estos foros. Pero nosotros, ya lo hemos dicho aquí, estamos muy conscientes que si el resultado de estos foros van a ser por ahí del 15, del 18, del 20 de abril, cuando faltan 10 días para que se vaya a otra Cámara Revisora y después a 17 legislaturas locales, pues empezamos a leerlo como pues no precisamente mucha prisa, sinceramente. Y lo decimos también sinceramente. Nosotros estamos dispuestos a legislar si va a ser una legislación integral y a la par de algunas de las del presidente y otras más de los que pensamos distinto a él. Si se logra en estos tiempos, pues adelante, qué bueno por el país. Y si no, se va a cumplir con la hipótesis que tuvimos desde el día 1, que esto básicamente es pues querer acaparar la agenda. Pero no lo ha logrado el presidente, para dejarlo así clarito. Ahorita la agenda está haciendo muchas cosas más. Ahorita la agenda, lo digo como coordinador del grupo parlamentario del PAN, es cómo se mete el presidente con ustedes, con medios de comunicación, con periodistas. Ahorita la agenda, aunque no le guste al presidente, es cómo está infestada de violencia este país y cómo se están infectando de violencia las campañas, y llevamos 48 horas, 72. Entonces, qué bueno que tuvo su intento el presidente de que esta fuera la agenda nacional. No lo es, no lo va a hacer, y cada vez va a ser menos, porque estamos convencidos de que este país va a cambiar. De tu primer pregunta. De la segunda, mira, con todo nuestro respeto para Ignacio Mier, al quien sin duda lo he hecho varias veces, le mostramos, insisto, toda nuestra cortesía como coordinador de su grupo parlamentario. Les decimos, esta es la trampa, la típica trampa narrativa que quieren vender desde el oficialismo. ¿Por qué?
Porque existe una figura que se llaman legisladores plurinominales. Y muchos han querido meter en el colectivo de la gente que un diputado plurinominal, así para decirlo clarito, es prácticamente un diputado que no sirve para nada, ¿no? Casi así lo quieren vender. Los pluris, ¿no? Los de representación proporcional, que según el imaginario colectivo son diputadas o diputados por los que no votó la gente. Bueno, no hay nada más falso que eso. Es más, nosotros creeríamos que si se habrá de reformar la ley electoral, que por supuesto ya es hablar de otra era, de otro espacio, posterior a la elección, por disposición constitucional, ahorita ya no podemos reformar nada de lo electoral. Pero si es que nos vamos a plantar en serio, después del 2 de junio, las fuerzas políticas en este país para una reforma electoral, porque sinceramente creo que sí hace falta, entonces yo creo que el PAN, en mi humilde opinión, más bien deberíamos defender solamente las diputaciones plurinominales, y les voy a decir por qué. Miren, supongamos que estamos en cualquier distrito, el que sea, el distrito 1 de la entidad que tú quieras. Supongamos, lo voy a ejemplificar con nombre y apellido. Supongamos que el candidato a diputado de Morena sacó 101 votos. Y supongamos que el candidato a diputado del PAN sacó 100 votos. Pues ganó el de Morena. Ganó por un voto. Ganó 101 a 100. Nada más que ese distrito, por donde se le vea, está dividido a la mitad. La mitad de las personas que ahí viven creen en el proyecto de Morena y la otra mitad, salvo por un voto, creen en el proyecto del PAN. Bueno, los legisladores plurinominales son los que a nivel nacional representan estos 100 votos que no ganaron, pero perdieron por un voto. Estás representando a la gente que no ganó, pero que prácticamente empató. Por eso no quieren lo plurinominal. Corríjame, vicecoordinador, si estoy mal. Si no existieran los plurinominales, Morena en esta legislatura hubiera tenido por ahí del 70% de los votos en este Congreso. Cuando en el 2021 tuvimos prácticamente 2.3 millones de votos más que Morena. Imagínate que aún perdiendo en el número de votos, hubieran tenido el 73% aprox de la representación en la Cámara. Pues, imposible. Lo plurinominal representa tu representación proporcional. ¿Cuánto tuviste proporcionalmente en este país? Eso debe estar representado en la Cámara. Habríamos que pensarnos, insisto, si más bien debiéramos de quedarnos con puros legisladores de representación proporcional, porque entonces ya no hablaríamos de sobrerepresentación, ni de -8 ni de +8, sino de la representación pulcra y total. Primero, ergo, conclusión, no apoyaríamos. Esa es la respuesta concreta, hermano. No apoyaríamos la reforma del diputado Nacho Mier. ¿Esto tú lo traducirías en alguna propuesta concreta para que la Cámara de Diputados ya es de otra era, pero el PAN tiene absoluta claridad de que si queremos actualizar nuestro marco electoral, que a nuestro juicio le urge a este país, o es inmediatamente después de que entre un nuevo gobierno, o muy difícilmente ya será. Estamos muy conscientes. Todas las reformas políticas de gran calado en este país han sido así, inmediatamente después de una elección, o si no ya no se da, porque entonces ya empiezan a hacer reformas a modo. El PAN cree que tiene que haber una actualización a nuestro marco jurídico electoral. El PAN cree que tiene que haber elecciones primarias. La gente tiene que decidir desde un principio, desde las candidaturas. El PAN le lanza el reto a Morena. El PAN del futuro. Ahorita ya no se puede reformar nada electoralmente, por ley. El PAN del futuro le manda un reto a Morena del futuro. Vamos por la segunda vuelta. A ver, que gobierne en este país el presidente o la presidenta que tenga más de la mitad.
una representación de a de veras. Pues así pasa casi ya en todo el planeta. Aquí todavía puedes gobernar si votó por ti el 29%, el 30%. Pues creemos que es mucha más la legitimidad. En fin, mi querido Toño, creemos en que haya un voto electrónico. Creemos en que puede haber urnas electrónicas. Creemos que una elección en donde participa el crimen organizado se tiene que anular. Esa va a ser la única manera en la que no se metan. Te metiste, no hay elección, se anula. Entre muchas otras cosas. Y por último, hermano, la figura de la reelección, mi querido Toño, estamos más que dispuestos a analizarla, a escucharla. Nosotros no satanizamos en automático la reelección, siempre y cuando esté contenida y siempre y cuando tenga como virtud el que los grupos parlamentarios se especialicen. Eso sí creo que es algo para el bien de un país, que las personas hagan carrera legislativa y se especialicen. Pero esa, por supuesto, estamos dispuestos a analizarla. La de eliminación de pluris, el PAN no va. Gracias, mi querido Toño. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de Jorge López, de 24 horas. Gracias, coordinador. Buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Varias cuestiones. La primera, una precisión, es en este asunto que hablaba del grupo de trabajo de que hicieran las denuncias, que recibieran denuncias, quejas, o bueno, todas estas amenazas. Van a habilitar una línea telefónica, se hará por correo electrónico. Ese es un detalle. Sobre las 40 horas, pues la diputada Susana Prieto ya dejó el grupo parlamentario de Morena. Acusó pues obstaculizaciones para sacarla adelante. Dice el coordinador ahorita hace unos minutos que sí hubo o que sí se han estado reuniendo los grupos de este multidisciplinario con gobiernos, empresarios, y que va a salir la adenda para, o no es la adenda, bueno, para lanzarlo al pleno, ¿no? El 15 de marzo, incluso dio fecha, y finalmente, la semana pasada se aprobó un dictamen en la Comisión de Protección Civil, que me parece que hubo ahí un problema con el proceso legislativo, y bueno, saber cuál es la postura del PAN sobre ¿no? Gracias. Gracias, querido tocayo. A ver, primero, estamos precisamente en el planteamiento, tu primer pregunta, una comisión, un grupo de trabajo de vigilancia de las elecciones, entre otras cosas para la integridad de las personas. Preguntas, ¿van a habilitar una línea precisamente con base en lo que decía para denuncias anónimas, porque ya nadie quiere denunciar? Entre eso, entre muchas otras cosas, precisamente en eso estamos, en los lineamientos de funcionamiento, y sabemos que las campañas ya empezaron. Nosotros lo que hacemos es el llamado abierto, directo siempre, y sin extralimitarnos. O sea, lo hemos dicho, la Cámara no puede ofrecer seguridad. O sea, la Cámara no puede ofrecer personal armado. Pues, obviamente no podemos. Pero nosotros sí estamos trazando este manual, por así decirlo, de funcionamiento, y sí estando muy conscientes, tocayo, de nuestra gran preocupación, que evidentemente yo habré de ser prudente porque es la palabra dada y no hay manera de cambiarla, de incluso personas que nos señalan ya potenciales amenazas y que bajo ninguna circunstancia nos autorizan a hacerlo público, que es cuando nosotros decimos, entonces, pues, la hacemos precisamente esta comisión para hacerlo público. Pero es obvio cuando la gente dice, no me voy a jugar yo la vida. Entonces, muy probablemente esta comisión, mucho de lo que trate, sea para tratarlo directamente con las personas que se sientan amenazadas e inmediatamente después con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si así lo pide la persona, no podemos no actuar de esa manera. Pero estamos perfeccionando precisamente ese algoritmo, querido tocayo. Segunda pregunta, ¿no? Mira, con respecto a las 40 horas, nosotros lo dijimos desde un principio. Como lo hemos dicho para muchas otras reformas de la 4T que quiere hacer ver, esto lo digo como coordinador del PAN, en muchas iniciativas la 4T quiere hacer ver que se las bajó, sus iniciativas, la oposición, el PAN, cuando nada más lejano a eso. Nosotros para las 40 horas lo dijimos desde un principio, a favor, estamos a favor.
No nos vengas a decir, no nos inundes las redes diciendo, por el PAN no salió, pues hay 10,000 declaraciones aquí mismo, en esta rueda, diciendo que vamos a favor. También dijimos que teníamos que profundizar, porque tampoco podemos populistamente estar lanzando ofertas que luego salen más perjudiciales que lo que pretenden resolver. Yo siempre he puesto este ejemplo. Si queremos disminuir una jornada laboral para aumentar las condiciones de los trabajadores, así solito, pues obviamente a favor. Ahora, ¿qué pasa si nos extralimitamos en una reforma en donde se puedan perder esos empleos? ¿Acabaste favoreciendo o acabaste hiperperjudicando al trabajador? ¿Quedarse sin empleo? Entonces, nosotros lo que dijimos fue, encontremos un punto de equilibrio, que sea una reforma gradual en el tiempo, que no se trate por igual, porque hay sectores donde no ocupan una jornada de 48 horas, podemos empezar por ahí, pero no de golpe con las que sí ocupan 48 horas y que está absolutamente comprobado que hubiera equivalido a despidos. Entonces, encontramos el equilibrio y el PAN va a favor. Pero ¿qué es lo que sucedió en diciembre? Quien, para efectos prácticos, le puso alto a esa iniciativa, no para la oposición, porque para la oposición, el presidente de México es el presidente de México, pero no es nuestro jefe político. Pero quien le puso un alto a Morena, en esta iniciativa, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso tú referías que la persona que era autora, pues obviamente lo detectó, y con todo mi respeto para ella, y ya tomó la decisión que todos sabemos que políticamente ya tomó. A lo mejor con eso quedan muy claras las cosas. El PAN nunca vetó esa ley, ni siquiera puede hacerlo, el PAN solo. Esa iniciativa, a la que el PAN ha dicho que con equilibrio iría a favor, fue iniciativa de Morena y bajada por Morena. Entonces, en ese tema que se ponga de acuerdo, Morena. Y por último, mi querido hermano, de tema de protección civil me ayudará el vicecoordinador. Gracias, coordinador. Buenas tardes a todas y a todos. Como bien saben, en el grupo parlamentario del PAN hemos pugnado desde hace 5 años porque los diputados de la mayoría conozcan nuestra ley, conozcan nuestro reglamento y, entre otras cosas, conozcan que para poder aprobar un dictamen, no tiene mucha ciencia, el dictamen debe de ser circulado, el proyecto de dictamen, por lo menos 5 días antes de cualquier votación. Es una máxima del proceso parlamentario, no hay que irnos muy lejos, ya han ocurrido en la Suprema Corte dictámenes que se han caído ya en versión de ley porque no se ha cumplido con este funcionamiento legal que prevé la ley y nuestros reglamentos. Los diputados del PAN, las y los diputados, hemos desde el principio dejado claro que nosotros ni votamos con prisa, ni votamos al vapor, ni votamos sin conocer. Y lo que sucedió en esa comisión fue muy claro, ustedes estuvieron ahí, decidieron los diputados de la mayoría que tienen el derecho de votar en contra un dictamen, a lo que no tienen derecho por ley es a, de la nada, sin circularlo, presentar un nuevo dictamen y votarlo en ese mismo acto. Es decir, que nadie conoce ese documento. Y les falla la lectura y la comprensión de la propia ley, porque si conocieran que el dictamen presentado se pudo haber modificado y pudieran haber debatido una por uno su articulado para cambiarlo, pues quizá no hubieran cometido una pifia como la que cometieron. Entonces, en vez de modificar el dictamen existente, lo rechazaron, se sacaron uno nuevo de la manga. Y fíjense que son temas delicados, no voy a predisponerme a su contenido porque apenas fue concluyendo la semana, es decir, ni siquiera han transcurrido 5 días de que tenemos conocimiento de ese nuevo dictamen, lo estamos estudiando, pero son temas delicados porque abordan la responsabilidad que tienen nuestros estados en materia, por ejemplo, de desastres, y cómo el gobierno federal en estos años se ha lavado las manos en la respuesta que da a las comunidades a partir de que, yo iba a decir que desaparecieron el Fonden, pero que tomaron los recursos del Fonden y que hasta ahora no sabemos con claridad
hacia dónde los dirigieron. Lo que sí sabemos es que no lo dirigieron, por ejemplo, a Acapulco, cuando se necesita más ese recurso y esa intervención del gobierno federal. Sabemos que no lo destinaron a salud porque sigue existiendo las carencias que hemos manifestado una y otra vez. No lo destinaron a la protección de las mujeres, es decir, de manera frívola han redestinado recursos en el mejor de los casos, y hay especulaciones pues, de que prácticamente lo han destinado para negocios al margen incluso de la ley. Lo que puedo anticipar es que vamos a terminar de evaluar esa norma, que el PAN, insisto, no va a votar nunca con prisas, e insistimos en nuestra recomendación para que los legisladores de la mayoría conozcan la ley en la medida de sus capacidades, la puedan respetar, y en un caso en el que no exista una ni otra, pues también podríamos recurrir nuevamente a los tribunales, que ya sabemos que nos dan la razón cuando nos asiste, y en este caso no sería la excepción. Muchas gracias. Mi querida Margarita, nosotros, como lo acabamos de decir profusamente, lo plurinominal, aunque quieren venderlo como el diputado flojo, como el que está de más, el que sobra, es la expresión de una reforma de ya hace más de 40 años, una reforma del 76-77, que es uno de los máximos logros de la oposición. Acabas de decir perfecta la idea. Si no hubiera plurinominales, nunca Morena hubiera llegado a esta Cámara, ni lo que antes era Morena. Nunca la izquierda hubiera llegado a esta Cámara desde hace décadas si no hubiera sido por la representación proporcional. Entonces, es una más que le quieren vender a la gente. Yo insisto que tramposa, tergiversantemente, para disque satanizar políticos, cuando lo único que buscan es tener números ficticios aquí. Porque ellos tienen números ficticios. Ellos tuvieron menos votos en el 2021. Tuvieron más de 2 millones de votos menos que todos los demás en la oposición. Y tienen mayoría. Porque la ley permite la sobrerepresentación, que es otra figura que tiene que acabar en nuestro marco electoral. Entonces, no. Nosotros vamos a explicar en cada espacio en lo que estemos lo que significa un plurinominal, una o un legislador de representación proporcional, que es lo que salva la democracia y permite los números reales de votación de la gente reflejados en una Cámara. Gracias. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Buen día.